Bueno, estamos en esta segunda oportunidad para discernir la palabra jubileo. Mire, le decía que en el Antiguo Testamento cada 7 años la tierra descansaba y a los 49 años, después de hacerlo por 7 veces, al año 50 la persona que estaba en esclavitud podía ser libre. Mire de qué cosas a veces somos esclavos. Yo le pedí a Dios que me mostrara en el Nuevo Testamento donde se sigue relacionando la palabra jubileo, si eso tenía efecto en el Nuevo Testamento. Y estoy viendo en el libro del Evangelio de Lucas, muy común que mucha gente diga San Lucas, y dice en esa cita bíblica en Lucas, en el capítulo 4, versículo 17, dice así, ahí lo estoy encontrando, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, y habiendo abierto el libro, el Señor halló el lugar donde estaba escrito, hablando de sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Fíjese que el Señor Jesús, si uno relaciona el significado de la palabra jubileo, que sería que en el año 50 la persona iba a ser libre de su amo, iba a poder tomar a toda su familia que estaban en estado de esclavitud y podía volver a sus tierras y a la heredad que tenía antes. Si la persona hacía un año que era esclavo, ya cumpliéndose el año de jubileo, porque hay una fecha estimada, de hecho este año para el calendario hebreo y el calendario cristiano es el año del jubileo, no nos olvidemos que somos de fe judeo-cristiana, no importa cuánto tiempo hace, cumpliéndose ese tiempo, Dios abre los cielos para derramar una bendición específica para todos nosotros. No habló literalmente en este punto hoy sobre la esclavitud de personas, de familias que existen en el mundo, sino hay otro tipo de esclavitud que en el mundo existe y que es de modo a forma de presión. O sea, hay mucha gente que está presionada, esclava de cosas. Usted dirá, bueno, podrá ser un vicio, puede ser un vicio. El vicio puede ser la droga, el alcohol, la internet. ¿Cuánta gente dedica horas y horas a fumar, horas y horas a la internet? ¿Cuánta gente está con el teléfono allí tanto tiempo, perdiéndose muchas cosas de la vida? Y hay gente que es esclava de cosas malas dentro de este mundo de la internet. No solo es el alcohol, la droga, la internet, las malas amistades. Hay gente que, bueno, que tiene el problema de otros pecados que quizá no los tiene usted, como robar, por ejemplo, hablar mal de otra persona. Quizás estamos bien en todo, pero de repente nuestra lengua, como dice la palabra, que es un miembro tan pequeño, puede encender grandes bosques, ¿no? O sea, empezar a hablar más de la cuenta y casi hasta juzgando, más que una crítica sencilla, juzgando y condenando. Dios nos quiere en este jubileo hacer libres de toda opresión, la opresión económica, porque no la opresión de la falta de buena salud. Mire qué sucede en esto que es en el Lucas, el capítulo 4, versículo 17, como leí recién, el Espíritu del Señor está sobre mí. Usted sabe que Jesús, cuando vino a este mundo, repitió lo que sucedía en Levítico. Él era la oportunidad, y lo sigue siendo hasta hoy,
de que seamos libres de toda esclavitud, de todo mal. El que usted se dé cuenta en este momento, el que según su conciencia se da cuenta que no está bien hacerlo, o pensarlo, o sentirlo, Dios le quiere hacer libre. Jesús es el jubileo, no solo para cuando se cumpla 49 o 50 años en especial, sino que Él lo es para siempre. Usted reconoce el sacrificio de Jesús y ya tiene el jubileo viviendo con usted. El Señor puede hacer que las cosas de antes pasen si lo reconoce y lo deja entrar en su corazón, y las cosas nuevas vengan. Las cosas de antes pasaron, dice Jesús, yo las hago todas nuevas. Pero particularmente, cumpliéndose la llegada del Señor, que ya estamos hablando de una libertad total, poder dejar una vieja vida, digamos una vida que no tiene sentido, en las pequeñas o en las grandes cosas que nos hagan esclavos, el Señor puede darnos una libertad total. Pero sumado a eso, y no estamos hablando solamente de matemáticas, también hay un plus, por así decirlo, de un milagro extra para estos 50 años. No es hacer menos la libertad que el Señor Jesús nos da, y es en cualquier momento y desde el día en que lo aceptamos. Dios puede cambiar toda una vida como lo hizo conmigo y seguramente con usted. Y si no lo hizo con usted, lo puede empezar a hacer si lo acepta en su corazón, si reconoce la obra del perdón que Él hizo en la cruz, que nos ofrece. Usted sabe que anoté algunas cosas que son importantes, porque yo hablaba con Dios y le decía, Dios, habla a mi mente y a mi corazón. Usted sabe que el jubileo, para que una persona deje de ser esclavo, tiene que haber un perdón. O sea, Dios otorgaba por ley en ese tiempo un perdón. Por eso la persona de ser esclava podía llegar a ser libre. Para ese perdón tenía que haber también una reconciliación. O sea, cuando Dios perdona, automáticamente para con Dios, si Dios le perdona a usted, también usted tiene no solo el perdón de Dios, porque usted se ha arrepentido, sino también se reconcilia con Dios. Usted sabe que el perdón está ligado a la reconciliación. No solo en la época de la ley Dios lo perdonaba, también usted se podía reconciliar con Dios. Y si era solo un simple esclavo en aquel momento, el perdón de Dios le daba la libertad. Pero era por ley, aunque su amo lo sintiera o no lo sintiera. Era una orden. Pero en este tiempo de la gracia, el perdón y la reconciliación tienen mucho que ver. Si Dios le perdona de sus pecados y recibe a Jesús, se está reconciliando con Dios. También, aparte del perdón y la reconciliación, está la liberación. Uno se hace libre de ser esclavo. Si usted logra vencer en el nombre de Dios un problema en su vida, sea de salud, sea de vicios, sea de malas costumbres, sea económico, cuando uno es perdonado, también es liberado. Uno se libera, se saca eso. Como cuando uno cuenta una verdad y deja de mentir, uno se está liberando. Ya no es preso o esclavo de la mentira. Aparte de eso, también está, después de la liberación, la devolución. En la antigüedad, cuando usted era libre de la esclavitud, ya no estaba más con su amo, en esa época, también podía volver a su casa, a la heredad que tenía antes de llegar a ser esclavo. Como le dije hoy, hay gente que tuvo 49 años de esclavo porque tuvo que esperar a que llegara el año 50, que es literalmente cada 50 años el jubileo del Antiguo Testamento, que en la gracia también tiene un sentido positivo, aunque
Ya hablamos que Jesús es nuestro jubileo, pero también hay un plus, le decía. En estos 50 años que se cumplen, Dios tiene una chapa, le podemos decir, a nuestro país. Cuando el almacenero le daba un poquito más del peso de la balanza, era una chapa. Dios tiene un plus, le diría yo, que queda mejor, que con el Señor Jesús se le suman estas cosas. Por supuesto, con el Señor Jesús. Le dije